Muy buenas noches, bienvenidos al programa Dialogando con Universidad de Occidente. Para nosotros es un placer enorme llegar hasta la comodidad de sus hogares y poder acompañarlos un momentito cada semana. Recuerden que cada semana tratamos temas diferentes para contarles qué estamos haciendo, qué estamos planeando o cómo queremos que la educación también se instale en sus hogares a través de este programa de televisión. Les recuerdo también que en la universidad las inscripciones siguen abiertas. Se extendieron las inscripciones ordinarias hasta el 28 de febrero y pues eso nos da un margen todavía de inscripción sin tener que hacer un pago doble como sería la inscripción extraordinaria. Así que si usted no se ha decidido, pues apresúrese porque le cuento que estamos ya sobre la 5ª semana de clases y esto nos va a llevar pronto a parciales. Pero son bienvenidos siempre que quieran estar con nosotros. Y pues en esta noche tenemos un programa muy interesante, muy importante. Vamos a tocar un poquito lo que es la educación universitaria de primera mano de dos profesionales que trabajan con nosotros en el fin de semana. Y el tema es educación universitaria como una forma de vida. O de qué manera la educación universitaria me ayuda a mí a impulsarme como profesional y a mejorar en diferentes aspectos de mi vida, no solo para ser mejor, sino también para vivir mejor. Así que esta noche me acompaña la licenciada María Paola Gabriela Ochoa Barrios, licenciada en Administración Educativa. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Muy buenas noches. Pues es un placer estar aquí compartiendo los conocimientos y las experiencias que nos ha obtenido lo que es la universidad, ¿verdad? La formación que en su momento hemos tenido con los estudiantes, ¿verdad? Y que sabemos que es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Y definitivamente es algo que pasamos nosotros también, ¿verdad? En su momento pasamos por las aulas, por educación media, y que nos toca ahora cambiar de rol y estar apoyando a los jóvenes para que puedan impulsarse. Y el licenciado Ludin Eleazar Tul Pérez, también licenciado en Pedagogía y Administración Educativa. Bienvenido, Lee. Muchas gracias por el espacio, un saludo cordial, estimados televidentes. Pues en esta oportunidad, como docentes universitarios de la Facultad de Humanidades, pues nos dan la oportunidad de poder compartir experiencias, poder compartir conocimientos y trasladarles a ustedes la importancia de poder seguir formándose a nivel universitario, especialmente en el área de educación que sin duda alguna es fundamental para el desarrollo de las diferentes sociedades. Muchas gracias por el espacio y vamos a estar compartiendo con ustedes información de primera mano. Información relevante, así que no se despegue, quédese con nosotros que aparte de aprender, también lo va a disfrutar. Volvemos en unos instantes. Universidad de Occidente San Pedro Zacatepeques. Para este 2023 te ofrecemos más de 20 carreras a tu elección. Contáctanos, teléfono 7760-5609, WhatsApp 4768-6396, página web www.udosp.info. Inscripciones abiertas. Estamos de vuelta para poder acompañarlos en este momento y quiero abrir este espacio, licenciada, con que nos platique usted qué beneficios cree usted que redundan sobre nuestra población ya con la oportunidad de ingresar a la universidad en relación a la vida, el cambio de estatus, y no es que sean mejores en todos los sentidos, es que educarse puede crear el efecto de intentar mejorar. Exactamente. Pues vamos a empezar con una frase de un libro que nosotros a lo mejor en primaria tuvimos la oportunidad de leer y aunque sea en la universidad lo tenemos, que es El Principito, ¿verdad? Que bien dice de que no son las cosas como llegan, sino que los momentos en los que uno está. En ese momento se recuerda uno de la ilusión, del amor, de la pasión con que aquel docente me enseñó, con que aquel docente me dijo hace esto o haga esto, pero de la forma, la ternura que él llega a hacer, ¿verdad? Y algo muy impactante que lo vemos con nuestros estudiantes en la universidad, que es una mirada nos va a cambiar demasiado. Porque una mirada le va a decir a usted demasiado cómo está el estado de ánimo de la persona. Entonces ahí a veces nosotros nos involucramos tanto con el estudiante porque para él o para ella es un mundo nuevo por conocer, que al venir a las aulas universitarias, ¿qué es lo que formamos? Formamos nuestro carácter.
porque el carácter viene y nos va a venir a ayudar a cómo nos vamos a expresar delante de un grupo de personas. Es fundamental en lo que tenemos nosotros como la formación en la universidad. Y el desarrollo, ¿verdad? Y el impacto de las áreas en las que usted va a funcionar, definitivamente esto se nota. Yo pensaba en este momento que en algún momento pues venimos con una carga genética que va a ser parte de nuestro temperamento y ese pues ya viene determinado por nuestros genes, nuestros papás y las características extra, las características culturales que nos brindaron y que tuvimos gracias al entorno, pero que el carácter es moldeable. Siempre el ser humano puede moldear su carácter, puede crecer, puede reaprender y puede volverlo un aprendizaje significativo de manera que pueda volverse importante no solo para él, sino también para las vidas de quienes toca. ¿Qué opina usted? Claro, yo quiero hacer énfasis en algo que es la educación de calidad. La educación de calidad es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de las diferentes generaciones, de las diferentes sociedades. Pero cuando hablamos de educación de calidad es importante tener claro qué es la educación de calidad. Y la educación de calidad no es más que aprender lo que necesitamos aprender. De lo contrario, vamos a tener aprendizajes que no van a ser significativos en nuestra vida. También el complemento de este concepto, aprender lo que necesitamos aprender en el momento oportuno de nuestras vidas. Porque si nosotros no aprendemos lo que necesitamos ahorita, va a ser complicado integrarnos con facilidad a la sociedad. Entonces, el llegar a la universidad, el aprender lo que necesitamos aprender, va a facilitarnos, nos va a dar herramientas, nos va a dar diferentes estrategias para poder integrarnos a esta sociedad que día a día es más exigente, definitivamente. Pero para complementar este concepto, dice que tenemos que aprender lo que necesitamos aprender en el momento oportuno de nuestras vidas y en felicidad. Entonces, la invitación es para que cuando nosotros asistamos a las aulas universitarias, pues vayamos contentos, vayamos felices, porque esa felicidad es el aseguramiento de los aprendizajes en nuestra vida. Y esos aprendizajes van a permitir transformarnos de seres humanos, porque los seres humanos pertenecemos al reino animal. Y la forma de evolucionar es a través de la educación para convertirnos en personas. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de una educación universitaria? Pues continuar con esa transformación de seres humanos a personas. Definitivamente. Y yo les decía a los jóvenes, o cuando tengo la oportunidad de brindar información aquí en la universidad, les decía, esta es una etapa de su vida en la que ya su papá o su mamá no puede estar eligiendo qué puede o qué no puede hacer. Esta es la etapa de su vida en la que usted escoge lo que va a ser su forma de vida, ¿verdad? De sustento más adelante a través de la carrera que usted eligió, pero también la manera en que usted la viva y que usted la aproveche. Que ya no hay que estar detrás, mire, entre, mire, salga, mire, examínese, sino es mi responsabilidad como individuo, y usted bien decía, licenciado en educación de calidad, lo que me va a llevar a lograr el éxito. Yo veía algunas frases hoy en la mañana y una decía, si pudiéramos llenar las aulas y vaciar las cárceles, la realidad de la humanidad sería diferente. Y yo decía, si bien es cierto, a la prisión puede llegar todo tipo de personas, también es cierto que darles herramientas y ayudarlos a prepararse un poco más, pues definitivamente abre la mente, ¿verdad? Antes de abrirse al mundo, abre la mente. Y usted tiene razón en lo que decía hace un momento es la era de la globalización. Es un mercado en el que hay que estar actualizados sí o sí, y en el que debemos estar preparados, y pues por ello es que la educación universitaria se convierte en una forma de vida. Hay quienes terminan una carrera y comienzan otra, como el señor director que ahorita comenzó otra vez a estudiar desde cero, pero que se vuelve el placer del conocimiento y de alcanzarlo, que al final es lo único que nos hace diferentes de unos de otros, el conocimiento que yo pueda adquirir, ¿verdad? ¿Qué opina usted? ¿Cómo lo ve? Exactamente, y aparte de eso agregarle, ¿verdad?, la motivación y la decisión que uno va a tomar, porque de eso yo voy a hacer las cosas y voy a aprender a cómo yo voy a ganarme la vida, ¿verdad?
si yo decido estudiar pedagogía o a la licenciatura, pues yo sé que de eso voy a vivir y eso me va a servir a mí. Y cuando uno tiene la decisión, y principalmente, como yo le digo mucho a los estudiantes cuando trabajo con los primeros semestres, les digo a ellos, uno está en esta carrera porque uno tiene esa vocación de ser docente, de servir, porque yo sé que lo que yo vaya a transmitir es lo que mi estudiante, a veces no se ve la forma, sino lo que se dice, sino la forma en lo que uno le dice a los estudiantes. Eso es fundamental en educación y no importa el nivel en que uno esté, ¿verdad? Entonces ya cuando uno tiene la vocación de ser docente, uno lo hace con amor, con dedicación, con cariño, con la creatividad que siempre va a venir y va a decir, es docente, porque se ve en lo que hace, no en lo que dice, ¿verdad? Y es fundamental para la formación aquí en la universidad. ¿Cómo lo ve usted, licenciado? Claro, quiero hacer hincapié en lo que indica la licenciada, ¿verdad? La motivación. La motivación debe ser una motivación intrínseca. Claro. Lastimosamente, el ser humano se ha acostumbrado tanto a una motivación extrínseca y lo vemos desde los niños. El padre de familia le dice a su hijo, si obtienes buenas notas, te voy a dar como premio un teléfono. Y ese proceso continúa en los diferentes niveles y el estudiante pues desea un premio para su esfuerzo. En la universidad nosotros buscamos desarrollar esa motivación intrínseca, que él vea sus beneficios como persona. Yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando alguien de la familia progresa, en este caso ustedes, si ustedes progresan, a su familia le va a ir bien porque también su familia va a progresar. Es una unión constante de luchar por mi vida, pero también por luchar por la de mi familia, porque ellos son los que me dan fuerza, los que me motivan, y entonces hay que hacerlo por ellos, y esa motivación es la más importante, esa motivación intrínseca, porque así a mí me va bien, también a mi familia le va a ir bien, ¿verdad? Y es la invitación que nosotros hacemos a todos los estudiantes que están en cualquier nivel, ya sea a nivel primario, nivel medio o inclusive nivel universitario, que deben de desarrollar esa motivación personal para formarse por su propia iniciativa y no esperar que alguien los esté motivando, porque la motivación extrínseca no siempre va a estar. Sí, no siempre va a estar. Nosotros tenemos que buscar esos motivos para seguir avanzando en nuestra vida profesional. Y entender, ¿verdad?, qué me mueve a mí hacia, y sobre todo entender también que el conocimiento es muy variado, tanto como seres humanos sabemos, y que a algunos nos gusta una cosa, a otros les gusta otra, pero que no por eso voy yo a demeritar el conocimiento del otro, sino más bien en el acompañamiento de la vida, pues es una bendición. Que haya tantas cosas para aprender, es un mundo vasto y maravilloso, y también el de poder sentirnos compelidos, ¿verdad? Esto es lo que quiero hacer yo, es lo que me nace a mí, y esta es la manera en que quiero lograrlo. Eso va a ser importante en todos los medios, en educación preprimaria, primaria, media, universidad también, y es importante que nosotros estemos conscientes de eso. Así que los vamos a dejar un momentito y volvemos en unos instantes. Universidad de Occidente San Pedro Zacatepeques. Para este 2023 te ofrecemos más de 20 carreras a tu elección. Contáctanos, teléfono 7760-5609, WhatsApp 4768-6396, página web www.udosp.info. Inscripciones abiertas. Y estamos de vuelta para recordarles que las inscripciones en Universidad de Occidente siguen abiertas tanto para las carreras de plan diario como para las carreras de fin de semana. Si tiene usted alguna duda, pues le vamos a dejar aquí abajito nuestra página para que pueda sondear todavía qué es lo que estamos haciendo. Estamos también en convenios con otras organizaciones para ver si logramos algunos intercambios, pero de eso no les voy a adelantar mucho porque si no, se pierde el encanto. Muy bien. En 1993 la UNESCO decide sacar a la luz los pilares de la educación y entonces se convierten en 5 pilares que en nuestro país vienen a unirse a través de los acuerdos de la paz, según me explicaba usted tras bambalinas, licenciado Ludin, y se convierten entonces en los lineamientos de lo que buscamos como docentes y que queremos que el estudiantado también
entienda, comprenda, pero que se aplique. Hoy en día lo que sea aplicable es lo más valioso porque estamos expuestos a un mercado competitivo. Entonces hay que darles herramientas a los estudiantes para poder avanzar. Entonces vamos a tocar los primeros 2 pilares de la educación, que son el aprender a aprender o a conocer y el aprender a hacer. ¿Por qué creen ustedes que es importante como base y como primer punto enseñarles a los estudiantes a aprender a aprender? Muy bien. Como bien decía usted, es a conocer también. Yo tengo que conocer antes, descubrir, y aquí ya viene el aprendizaje por descubrimiento, en donde venimos, y si lo colocamos de una vez en el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, venimos y están los conocimientos previos del estudiante. Ese estudiante en que tengo que saber yo qué es lo que mi estudiante sabe, porque todos sabemos de todo y ya después venimos y clasificamos, ¿verdad? Pero el aprender a aprender en una sociedad, bien lo decía usted, somos competitivos y que lo que yo sé y lo que yo conozco lo pueda aplicar. Y donde el docente va a venir y va a hacer aprecio de eso, ¿verdad? Porque si mi estudiante sabe, yo voy a apreciar. Si yo encuentro un estudiante que le cuesta, pues yo sé que me va a costar, pero yo sé y voy a adquirir lo que él sabe y que él conoce las cosas, solo quiere acompañamiento, que ese es el rol que uno juega en educación, ¿verdad? Ser acompañador, ser facilitador, en donde el estudiante se sienta cómodo, donde el estudiante tenga ese placer y esa necesidad de aprender, porque cuando nosotros vemos eso de necesario, yo sé porque me inspira a hacer las cosas muy bien. Entonces, cuando yo tengo esa necesidad, yo vengo y digo, sí, es lo que yo quiero, ¿verdad? Es lo que vemos nosotros en los profesorados, que nosotros estamos aquí en la Universidad Plan Fin de Semana, en donde yo me doy cuenta que el estudiante dice, hablamos de tal tema, pero él luego, ¿verdad?, activa sus conocimientos y me dice, Lick, mire, fíjese que esto, y en un momento uno va en ese proceso, ¿verdad?, de qué conoce mi estudiante, cómo va a aprender, ¿verdad? Y ahí sí que estamos nosotros como que en una línea que queremos que sea horizontal, pero siempre tiene quiebres, ¿verdad? ¿Por qué? Por la experiencia que uno va adquiriendo. ¿Y es que todos los estudiantes son diferentes? Claro, el doctor Carlos Saldaña en su libro Pedagogía General Crítica establece 2 términos importantes, educabilidad y educatividad. La educabilidad dice que todos los seres humanos tenemos capacidades para ser educables. Y educatividad, todos los seres humanos tenemos capacidades para educar. Entonces, no hay ninguna justificación o excusa para decir yo no puedo educarme o conmigo no puede ser posible el proceso educativo. Cuando hablamos de aprender a aprender es desarrollar una competencia. Nosotros tenemos que dotarle a los estudiantes herramientas para que ellos aprendan a aprender, que es la parte más complicada, de hecho, del proceso educativo. A la par de esto, tomados de la mano, está el proceso metacognitivo. La metacognición significa el estudiante va a saber, va a ser consciente de su proceso de aprendizaje. Por ejemplo, si un estudiante le corresponde en esta ocasión aprender leyes, teorías, datos o hechos, pues él debe de saber qué estrategia utilizar para aprender. Algunos estudiantes, lo hemos visto en la universidad y tratamos de desarrollar en ellos esas capacidades. Algunos estudiantes deciden subrayar, utilizan la estrategia del subrayado. Otros estudiantes hacen organizadores gráficos. Algunos estudiantes les gusta leer con música de fondo, música suave. Otros en total silencio. Me he dado cuenta también con muchos estudiantes que deciden leer en la noche. Otros de madrugada. Pues ese proceso se llama aprender a aprender, desarrollo metacognitivo. Cuando nosotros como docentes logramos desarrollar esas competencias en ellos, vamos a estar más que hechos, porque ellos van entonces a guiar, van a desarrollar, van a construir su aprendizaje y nosotros nos vamos a convertir en únicamente facilitadores del aprendizaje. Nuestro currículo nacional base CNB establece que el docente se convierte en un facilitador, pero no puede ser un facilitador si el estudiante no ha descubierto cómo aprender. Esa es la importancia del aprender a aprender, ¿verdad? Porque de lo contrario,
se va a convertir en un proceso repetitivo, en una educación tradicional, y el estudiante no va pues lograr construir su propio conocimiento. Definitivamente, y es que también nos damos cuenta de la puerta que vino a abrir la pandemia con respecto a llegar hacia el estudiante, ¿verdad? Uh-huh. Todas las estrategias y mecanismos que tuvimos que usar, las plataformas que hubo necesidad de usar para no detener el aprendizaje de los jóvenes, y que inclusive algunos, pues hasta hoy lo estamos conociendo en las aulas, los estamos conociendo en las aulas, ¿verdad? Están ya en un tercer semestre y no los habíamos conocido pues personalmente, los veíamos a través de la pantalla. Y otra situación también es que yo pensaba, ahorita que el licenciado Ludin hablaba de la metacognición, es también los estilos de aprendizaje, ¿verdad? Que un joven puede ser demasiado visual, Exacto. Otro va a ser auditivo, otro va a ser kinestésico, definitivamente va a aprender haciendo, pero cuando llegan al punto del conocimiento de así es como aprendo yo y como me gusta a mí, nos ayuda a impulsarse, porque entonces va a tener una línea de autoaprendizaje marcada que va a favorecerle a él y nadie más que a él. A nosotros el trabajo porque ya solo se le conduce, pero a ellos por la facilidad que se da al conocerse. ¿Qué hago yo, verdad? Pues yo resumo, pues yo escribo, pues yo conceptos, pues yo mapas mentales y todas las técnicas o métodos que podemos usar para el aprendizaje, pero que lo lleven a conocer cuál es su mecanismo. Hay quienes, les digo yo, ustedes intentan estudiar con música para desviar un poquito la atención del cerebro y enfocarse en otro, porque la atención también es básica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto como la motivación, y que ellos puedan sacar de ahí sus propias conclusiones, pero también volverlo parte de ellos y aplicarlo. Es que lo que sea aplicable va a ser ganar para todos. Así es. Definitivamente. Y entonces aprenden a hacer. Exacto. De hecho está relacionado, ¿verdad? En nuestra memoria es la capacidad de almacenamiento que tenemos. Almacenamos hechos, datos, fechas, nombres y sin fin de información. Pero si nosotros no desarrollamos en el estudiante capacidades de aprovechar esa información para afrontar retos que se le van a presentar en su diario vivir, se va a convertir en una educación memorística, una educación bancaria tradicional, que va a haber mucha información, pero no va a saber cómo aplicarlo, ¿verdad? Entonces, el aprender a hacer básicamente establece las habilidades, las destrezas de los estudiantes para la construcción de su conocimiento. A veces creemos que el aprender a hacer es únicamente manipular, ¿verdad? Todo lo que se hace manualmente, pero hay habilidades investigadoras, habilidades lectoras, habilidades de comprensión que deben de desarrollarse también para que la educación pueda darse de una manera positiva en los estudiantes. Esa es la importancia del aprender a hacer, que él pueda construir su conocimiento para asegurar una educación de calidad. Y aplicar, ¿verdad? Al final su inteligencia va a estar basada en la capacidad de resolver sus conflictos y también de entender cómo usarlo en determinado momento. Porque al final es educación para la vida. ¿Cómo lo ve, licenciada? Exactamente. Porque imagínense, como les he dicho a los estudiantes en las aulas, ¿verdad? Si yo me conozco y conozco mi historia, conozco mi contexto, yo voy a poder desenvolverme en donde yo esté. No voy a ver quién es ni cómo, sino que la forma en la que yo conozco a las personas y en la forma en la que yo voy a venir y desenvolverme en ese contexto, ¿verdad? Y algo que ustedes mencionaban muy bien, tiene mucho que ver con la inteligencia, pero también eso, la inteligencia emocional que cada uno de nosotros tocamos en el estudiante, porque a veces llegamos a las aulas y el docente tiene que ser el más feliz que llegue en ese momento, porque nosotros transmitimos tantas cosas hacia ellos, pero venimos y será, como lo dice nuestro currículum nacional base, el centro de los procesos es mi estudiante. ¿Quién es mi estudiante? Alguien me va a decir si es un ser humano, sí, pero ¿quién realmente es él? Es algo que para nosotros como docentes nos hemos dado cuenta, la experiencia que nosotros tenemos, ya sea a nivel preprimario, primario, nivel medio, básico, diversificado, a nivel universitario.
algo de que el estudiante va a explotar esas habilidades, esas destrezas, y lo principal que va a ser la actitud con la que el estudiante va a hacer las cosas. Porque yo puedo saber muchas cosas, pero realmente cómo lo voy a aplicar. Definitivamente. Definitivamente me gustó el punto también de la inteligencia emocional, y es esa capacidad, ¿verdad? La resiliencia, mi capacidad de adaptación a la situación que estoy viviendo, pero también de encontrarle un sentido y de encontrarle una forma de salir triunfal. Para nosotros definitivamente es desafiante como docentes el aprender a conocer cada alma y poder ayudarle en su proceso de enseñanza, pero también el poder empoderarlos, ¿verdad? Sobre todo los que están estudiando un profesorado de enseñanza media o la licenciatura en administración educativa, el empoderarlos y decirles: si usted va a tener en sus manos el poder cambiar una vida, hágalo para bien, hágalo con buena actitud, hágalo mostrándole los caminos viables, no con remachando en un examen o que les vaya feo en una evaluación, y tampoco complicándoles la vida, sino enseñándolos a encaminarse y a encontrar también sus posibilidades. Sí, de hecho, el concepto de competencia lo enmarca bastante bien, ¿verdad? Porque la competencia, según nuestro CNB, establece que es la capacidad a desarrollar en la persona para que utilice sus aprendizajes en la resolución de problemas que se presentan en su diario vivir, ¿verdad? Entonces, esa parte que se llama utilizar sus aprendizajes es el aprender a hacer, ¿verdad? Porque es cierto, ya memoricé los nombres de los departamentos de Guatemala. De hecho, en las escuelas hasta nos hacen memorizar nombres de ríos, lagos, montañas, volcanes. Y toda esa parte que he memorizado, ¿cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a utilizar, verdad? ¿En qué momento voy a desarrollar esas habilidades para que esos aprendizajes me puedan servir? El aprender a hacer va a permitir eso, desarrollar capacidades para que toda esa información que tengo almacenada en mi cerebro, en mi memoria, lo pueda recuperar y aplicarlo. Por ejemplo, el CNB establece el ejemplo de la carta, y dice la competencia: el estudiante redacta cartas, diferentes tipos de cartas para resolver problemas en su comunidad. Bueno, está bien, pero yo puedo venir como docente y explicar al estudiante: la carta es esta, las partes de la carta, los elementos de la carta y los tipos de carta. Pero hasta ahí quedó. Él sabe cuáles son los tipos de carta, los elementos de una carta, pero es el momento entonces de decirle: ahora vamos a resolver problemas en nuestra comunidad a través de la redacción de cartas. Y entonces él va a entender esa intención del docente en explicarle estos contenidos, esos conocimientos. Usted lo podrá aplicar en este punto de su vida. Y es por eso que muchos estudiantes a veces no entienden: ¿y este curso para qué me va a servir? ¿Y por qué tengo que ver? ¿Y por qué tengo que estudiarlo, verdad? Es ahí la importancia del aprender a hacer, para que él sepa: este curso, estos contenidos, lo estoy aprendiendo porque me va a servir a resolver esta situación en mi vida, ¿verdad? A eso se refiere el aprender a hacer. Definitivamente siempre va a haber un empoderamiento al aprender, a conocerse y a hacer, y sobre todo a potenciar todas sus habilidades y sus talentos para que en determinado momento, uno nunca sabe cuándo le va a servir. Exacto. O en qué momento de la vida le va a servir, pero definitivamente todo lo que sea conocimiento sirve ahora, durante, después, y es lo que tenemos que aprovechar como seres humanos, el entender que nos beneficia, que nos ayuda a ser mejores, y sobre todo que puede cambiar y tiene la capacidad de cambiar nuestra vida. Muy bien, volvemos en unos instantes. Universidad de Occidente San Pedro Zacatepeques. Para este 2023 te ofrecemos más de 20 carreras a tu elección. Contáctanos. Teléfono 7760-5609. WhatsApp 4768-6396. Página web www.udosp.info. Inscripciones abiertas. Muchas gracias por permitirnos llegar a la intimidad de sus hogares y compartir con nosotros este momento. Para nosotros siempre es un placer poder saludarlos y estar con ustedes, aunque sea un momentito,
Y yo siempre lo digo, es una lástima que no podamos compartir inclusive la cena, que a nosotros nos vendría bastante bien, ¿verdad? Pero nos conformamos con poder llegar hacia ustedes. Muy bien, dentro de los pilares que la UNESCO determina para la educación, surgen a raíz de, pues cuando la reforma educativa se hace por los acuerdos de paz. Y entonces estábamos viendo que son 5 en total. Acabamos de ver aprender a aprender o conocer y aprender a hacer. Pero ¿por qué deciden meterlo? Este señor Jacques Delors, que fue el que los escribió para la UNESCO, el aprender a ser como individuo, como ente, como humano, así lo veo yo. Muy bien, sí. Puedo saber tanto como les decía anteriormente, pero el ser yo, el cómo me voy yo a comportar en el grupo de mis estudiantes con la práctica fundamental de nuestros valores. Porque nosotros somos descubridores de talentos como docentes, pero tiene que ver, sí, el talento que tiene mi estudiante, el ser humano, pero ahora cómo yo puedo conocer, cómo voy a aplicar, pero cómo yo voy a desenvolverme en ese contexto donde voy a practicar la empatía, la responsabilidad, venir y decir, pues yo sí sé quién soy, ¿verdad? Y venir y que esta persona, este niño, este joven, este adulto, porque aunque tengamos la edad que tengamos, seguimos aprendiendo. Y hasta aprendemos el cómo me debo de comportar en cualquier lugar o cómo yo tengo que tratar a la otra persona. Y eso es lo fundamental y es lo que nosotros en educación vemos, como yo le digo a mis estudiantes, yo en la escuela, en la universidad, en el colegio, pues soy el reflejo de mi casa, de mi hogar, cómo es que mi papá, mi mamá me educaron, cómo me dijeron, si llegas a la escuela, al colegio, hay que saludar, hay que respetar al compañero, hay que venir si a alguien le hace falta o tiene que cruzar, ¿verdad?, la calle, venir y apoyar a ese ser humano, no importando quién es, ¿verdad? Porque si nosotros respetamos hasta al niño que nos vamos a encontrar en el bus vendiendo dulces, ahí estoy reflejando cómo es que es ese ser humano, ¿verdad? Si es que yo tengo amor por los demás compañeros. Y es algo fundamental, que no es necesario llegar uno a una escuela, sino que yo sé que la primera escuela es nuestro papá, nuestra mamá, nuestro abuelito, nuestro tío, con quien vivamos, porque ahí vamos a darnos cuenta nosotros con los estudiantes. Hay muchos estudiantes que no viven con el papá ni con la mamá, claro. Y ahí es donde uno se da cuenta, ¿verdad?, la falta o la confianza que hemos creado en nosotros, de que sí podemos hacer las cosas, de que sí somos buenos para algo, y es fundamental en educación, el ser, ¿verdad? El ser. Yo pensaba en 2 factores en este momento cuando escuchaba hablar a la licenciada Paola. Pensaba el hecho de la migración en nuestro departamento, básicamente. No pensaba a nivel de Guatemala, sino básicamente de nuestro departamento, y el efecto que esto tiene en las familias cuando está la necesidad de que papá o mamá tengan que irse a otro país para lograr crecer y lograr vivir mejor, pero cómo esto podría venir en cierto punto, porque siempre hay alguien que se va a hacer cargo de los menores, sobre todo, en detrimento de la formación del ser, de ese humano que necesita directrices, que necesita normas, que necesita también figuras de apego que lo encaminen y que lo ayuden a descubrir quién es. Fíjense que en psicología hay un libro muy bonito que se llama ¿Por qué temo decirte quién soy? Y son esas facetas que nosotros mismos no queremos descubrir. Yo lo he visto, por ejemplo, en el aula. Si uno les dice a los jóvenes, muy bien, vamos a hacer una lista de sus virtudes y de sus defectos. No hacerles un foro, apenas una lista de virtudes y defectos. Inmediatamente llenan la lista de los defectos, pero la de las virtudes les cuesta un poco más. Si lo tienen que hacer del compañero, del amigo o del conocido, lo llenan rapidito, pero si es sobre ellos mismos, es que no se me ocurre. Entonces, haga una lista de sus valores. Es que no lo recuerdo. Y entonces se empiezan a evadir, porque el ser es eso, el individuo que nace, crece, pero que también se forma y que no está exento de lo que recibimos en casa y que pasa a ser parte de nuestro equipaje de vida. ¿Cómo lo ve, licenciado?
Cierto, de hecho, la firma de la paz se respalda sobre algunos acuerdos. Y el primer acuerdo es el respeto a las diferencias pluriculturales, multilingüísticas, las diferentes etnias que tenemos. Entonces, la educación, ¿qué busca? Formar a esa persona que pueda respetar esas diferencias étnicas, diferentes culturas, diferentes tradiciones e incluso diferentes idiomas, ¿verdad? Anteriormente en las escuelas, pues había mucha discriminación hacia los pueblos indígenas. Entonces, uno de los acuerdos fue, bueno, firmamos la paz siempre y cuando el Ministerio de Educación, a través del gobierno central, pueda garantizarnos una educación equitativa para todos. Y a raíz de eso resulta entonces el aprender ser, desarrollar en el estudiante, como mencionaba la licenciada Paola, los valores, los principios. Y de hecho el CNB está centrado en la persona humana, que es el centro o sujeto del proceso del aprendizaje, como lo establece la Ley de Educación Nacional, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros logramos desarrollar en la persona ese respeto, esos valores, esos principios, estamos logrando desarrollar el ser de esa persona, ¿verdad? Entonces, ya tenemos una persona con conocimientos, con sus capacidades para aprender. Ya tenemos una persona con habilidades, con destrezas, capaz de desarrollar y solucionar problemas en su contexto. Pero hace falta esa persona o ese complemento para que nos haga personas de calidad, ¿sí? Personas de calidad. Y eso, esta parte del ser, eso es lo que desarrolla, ¿sí? Nosotros como seres humanos tenemos diferentes áreas en nuestra vida. La primera es la espiritual, que es una de las áreas fundamentales para nosotros. También está el área intelectual, el área física, el área recreativa. Entonces, ¿qué busca la educación? Bueno, que nosotros como personas podamos desarrollar esas diferentes áreas en nuestra vida, que podamos tener pensamientos sanos, que podamos tener actitudes correctas, que podamos respetar lo que los demás piensan, que es la parte complicada, ¿verdad? Porque lastimosamente estamos viviendo en una sociedad que ya no es tolerante, ¿sí? Y eso seguramente lo vamos a tocar en otro pilar fundamental, ¿verdad? Pero el ser tolerante va a depender de mí, de mi formación, de lo que obtengo en casa, de lo que me complementan en el centro educativo, ¿verdad? Y aquí quiero hacer énfasis para los papás que nos están viendo seguramente. La educación clave es en casa, definitivamente, ¿verdad? En los centros educativos hay un proceso de consolidación de lo aprendido en casa, pero no dejemos que la escuela se encargue de educar a nuestros hijos evadiendo nuestra responsabilidad, porque entonces nosotros como padres no vamos a cumplir con esa parte que establece la Ley de Educación Nacional, ¿verdad? Nuestras obligaciones como padres, como parte de la comunidad educativa en la formación de los estudiantes. Entonces, en conclusión, en esta parte, ¿verdad?, del aprender ser, se refiere a eso, a la calidad de persona que nosotros queremos desarrollar en nuestros estudiantes. Y definitivamente yo remataría este pilar con el autoconocimiento, el autodominio y el autocontrol son bases para cada ser humano que pueda decir, pues este soy yo, esta soy yo, estas son mis características, mis fortalezas, mis debilidades, necesito controlar ciertos impulsos, porque todos estamos llenos de impulsos, pero también necesito dominar mis pasiones. Claro. No dejarme ir como piedra en poza, sino aprender a controlarme de una manera inteligente y aprender a moldearme como si fuéramos una vasija de barro, ¿verdad? Decir que como el alfarero y ser nuestra mejor versión. Y definitivamente, ustedes no me dejarán mentir en esto nos va a llevar muy, muy pegadito con el aprender a convivir. Exacto. La tolerancia, el respeto, la responsabilidad, el poder convivir con los demás de manera adecuada, sin intrusión, ¿verdad? Sin meterme en su espacio personal de funcionamiento
pero sí de manera que podamos retomar eso. Yo siento que la pandemia nos robó un poquito eso también, ¿verdad? La sociabilización, la convivencia, lo vimos en otros países, no sé si ustedes fueron testigos de esto también, por ejemplo, los españoles salían a sus balcones a aplaudir si alguien pasaba o si llegaba alguien del personal de salud, y entonces la convivencia se veía limitada, pero hoy en día que estamos retomando debemos ser respetuosos del espacio del otro y cuidadosos también para poder seguir funcionando durante mucho más tiempo, pero la convivencia es clave. A veces en el mismo núcleo familiar la convivencia se vuelve compleja, pero podemos hacerlo y podemos lograrlo y podemos buscar mecanismos y podemos buscar también ideas, habilidades que nos ayuden a poder convivir de una manera más sana con todos, en la iglesia, en el trabajo, con los amigos, en la escuela, conmigo mismo, el aprender a convivir conmigo mismo. Y definitivamente esto va a ser parte de la potencialización de todos los seres humanos. No sé cómo lo ven ustedes. Exactamente. Algo que la pandemia vino y nos hizo practicar con más frecuencia, yo sé todos los valores, pero uno en fundamental, que fue la empatía. La empatía, y sabemos muy bien, ¿verdad? Puede ser la emocional o la cognitiva, pero para nosotros más nos afectó lo que es la emocional, en ciertos casos, ¿verdad? Claro. Porque hasta en eso, ¿cómo es que yo apoyé a mi vecino, a mi familiar, a mi hijo? Pero vengo y digo, pues yo sé y ayudo y aprendí a estar con ellos, porque si yo estoy bien conmigo misma, con mi familia, voy a estar excelentemente al contexto a donde yo vaya, porque no solamente vamos y educamos a través de 4 paredes, no, educamos en cualquier momento. Yo hasta educo hasta en el mercado, ¿verdad? O si voy a un partido de fútbol, ahí también soy el aseño, el profe, la LIC, porque ante todo nosotros somos docentes en cualquier momento, en cualquier lugar, pero la empatía, la emocional, la cognitiva y el ser tolerantes. Pero yo puedo hablar de la tolerancia, pero ¿cómo soy yo tolerante hacia las demás personas? Respetar, ¿verdad? La opinión de mi compañero, de mi compañera, pero solamente si no estoy de acuerdo, pues está bien con que yo acepte y todo, pero no llevarlo hacia algo más, ¿verdad? Que a veces nos cuesta en el nivel medio, en el ciclo básico, donde todos estamos, hasta ellos dicen, pero realmente ¿quién soy yo? Yo necesito, señor, profe, LIC, realmente ¿quién soy yo? Descubrir quién soy yo, ¿verdad? Y por eso les decía anteriormente, somos descubridores de talentos. Y ese ser humano que espera mucho de nosotros, muchísimo, muchísimo. Y yo le digo a mis estudiantes aquí en la universidad, ¿verdad? En los profesorados, si usted se ama y si usted conoce y si usted tiene ese amor por hacer las cosas, para usted todo va a ser fácil. Hasta saber convivir, aunque no acepte eso, pero yo puedo convivir y acepto lo que llega de otras personas, porque es de doble vía ser docentes, aprendemos de nuestros estudiantes y ellos aprenden de nosotros, que es fundamental. Definitivamente, ¿cómo lo ven? Claro, una de las ventajas, de las bondades de asistir a la universidad es que dentro de la didáctica docente mantiene principios, y uno de los principios es principio de socialización, que permite establecer estrategias para integrar al estudiante en un grupo social. Nosotros pertenecemos a diferentes grupos sociales, definitivamente, ¿verdad? Ahorita estamos en el grupo social de docentes de la Universidad de Occidente, pero también pertenecemos a grupos sociales en la iglesia, equipos de fútbol y infinidad de grupos. Entonces, los principios didácticos lo que buscan es integrar al estudiante, que aprenda a convivir, así como dice el CNB, una convivencia pacífica y en armonía. Y lamentablemente estamos viviendo en una sociedad que está, individualista y manejan un grado de estrés tremendo. Lo podemos ver en las calles, en los vehículos, enojándose. Cuando el tráfico está saturadísimo, llegamos enojados a casa. Y eso se da porque no hemos desarrollado capacidades de socialización, ¿verdad? O se nos olvida esas capacidades de socialización. Entonces, el aprender a convivir es clave para que podamos tener una sociedad en progreso,
una sociedad que pueda pasar en proceso en tercermundistas, se escucha muy mal, ¿verdad? Pero una sociedad tercermundista a una sociedad de primer mundo, ¿verdad? Aprender a convivir. Y el aprender a la tolerancia, ¿verdad? Y definitivamente al ser, y es que nos guste o no, en cualquier momento todos nos convertimos en el ejemplo de alguien. Así es. Y entonces debemos ser cuidadosos de qué estamos transmitiendo. Y con esa idea, para que la reflexionen, nos vamos a ir por unos momentitos. Universidad de Occidente San Pedro Zacatepeques. Para este 2023 te ofrecemos más de 20 carreras a tu elección. Contáctanos, teléfono 7760-5609, WhatsApp 4768-6396, página web www.udosp.info. Inscripciones abiertas. Y estamos de vuelta para reconocer, ¿y usted de quién es ejemplo? Y cuénteme, ¿es un buen ejemplo o es un mal ejemplo? ¿Qué necesita usted reacondicionar en su vida, reaprender o mejorar para poder llegar a esa personita que tiene por ahí, que usted sabe que es el ejemplo y que va a seguir sus pasos? ¿Qué es lo que quiero que herede de mí? ¿Qué dejo en mis hijos como equipaje de vida? Las actitudes, las conductas, la cultura, inclusive los miedos y las fobias también las heredamos. Heredamos nuestro entorno, si va a ser hostil, si va a ser feliz, si va a ser alegre o si vamos a tener la tendencia a la fragilidad, ¿verdad? O la tendencia, qué sé yo, a la agresividad. Debemos ser cuidadosos con eso. Y déjenme recordar, en Universidad de Occidente los ayudamos para que la educación universitaria como una forma de vida los ayude y los empodere para mejorar. Muy bien, estamos hablando de que nos encanta aquí platicar con nuestros televidentes y compartir con ellos, pero nos falta un pilar fundamental, el aprender a emprender. Podemos saber mucho, pero si no nos lanzamos al agua tal cual para aprender y emprender algo que quiero hacer, algo que quiero enseñar, algo que quiero mostrar, algo que quiero vender. Es muy amplio el contexto. ¿Cómo lo ve, licenciado Luis? Claro, el proceso de emprendimiento es fundamental para el desarrollo de las sociedades. El Ministerio de Educación ha diseñado a través de una reforma curricular un área específica desde el nivel primario hasta el nivel medio, hasta un ciclo básico y diversificado, que es el área de emprendimiento para la productividad. ¿Qué busca el Ministerio de Educación? Desarrollar en los habitantes capacidades para producir. Obviamente favorece a todos, claro, porque si un estudiante emprende, se va a convertir hasta en un empresario que puede generar oportunidades de empleo, puede generar ingresos para el país a través de los impuestos, puede generar formas de vida y accesibilidad al trabajo para la población, ¿verdad? Que de hecho una de las carencias o una de las problemáticas que se presenta en el país es la falta de oportunidades laborales. ¿Cómo podemos solucionar esa problemática? A través del emprendimiento. Eso implica entonces que los estudiantes que están en ese proceso formativo deben de conocer estrategias, habilidades, formas para producir y ser garantes de que en un futuro a corto plazo ellos puedan cumplir con el desarrollo de su comunidad. Cada vez que tengo la oportunidad de expresarle a mis estudiantes, les digo, es que sus abuelos ya cumplieron, sus papás ya cumplieron, y el desarrollo de su comunidad está hasta donde ellos pudieron. De aquí en adelante les corresponde a ustedes. Definitivamente. Les corresponde a ustedes. Si ustedes quieren que el progreso de su comunidad se estanque, pues de plano, ¿verdad? Va a ser su responsabilidad. Pero si ustedes quieren que su comunidad siga progresando, tienen que formarse. Tienen que formarse íntegramente, que es el resultado de los 5 pilares fundamentales de la educación, la formación integral de la persona, que básicamente es lo que es nuestro fin como educadores, formación integral, que ellos puedan empoderarse de estos 5 pilares y que puedan ser los artífices
de la construcción del progreso de su comunidad. Eso es lo que busca el Ministerio de Educación. Entonces, si como docentes lográramos desarrollar este último pilar como el plus de los pilares anteriores, vamos a sacar a Guatemala adelante. Y nos vamos a quitar ese sobrenombre que tenemos, ¿verdad?, de un país en vía de desarrollo, que se escucha más bonito que un país tercermundista, pero sigue siendo el mismo país en vías de desarrollo. Y quiera Dios que así sea, ¿verdad? Y el trabajo en conjunto de la población, poder llegar a ser un país desarrollado, ¿sí? Con personas, con capacidades para aprender, con personas para resolver problemas en su diario vivir, con personas de calidad, que es el aprender ser, que podamos convivir en sociedad y sobre todo que podamos ser partícipes del progreso de nuestra comunidad. Y crecer, ¿verdad? Yo los pongo un poquito más en jaque porque les digo, es que usted no es el futuro de Guatemala, usted es el presente, haga algo hoy, porque si no, nos vamos a meter en un lío. ¿Cómo lo ve, licenciada? Exactamente. Lo vemos desde cuando hay estudiantes y uno dice, bueno, bien lo decía Ali, que en el nivel medio, esta área que va a emprendimiento, y hay estudiantes que ellos dicen, mire señor, mire profe, yo hice este producto, pero ahora de qué forma yo me voy a expresar delante a la persona a la que yo voy y vengo, ¿verdad?, a una de las técnicas que están más triadas, ¿por qué la razón de que el profe me ponga a exponer, ¿verdad? Pero ¿por qué quiere él que yo enfrente de mis compañeros ahí está la formación y lo principal que decíamos, el carácter. Porque yo puedo todo, pero ¿cómo voy a convencer a ese público para que me compre mi producto, verdad? Porque ahí nosotros les enseñamos a los estudiantes a cómo utilizar una botella, hasta venir y decir, pues vamos a utilizar las tapitas o algo, porque reutilizar y venir y decir, pues, ¿pero a qué me va a servir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo voy a llegar yo a vender eso, verdad? De eso voy a vivir yo. Como les decía, es fundamental el enseñarle al estudiante para qué soy yo bueno, ¿verdad? Puedo tener y todo, pero ahora ya tengo mi producto. Pero ahora, ¿cómo hago para que las personas se convenzan de que mi producto va a ser funcional? Y que lo necesitan, porque si no, imagínense de qué forma, ¿verdad? De qué forma vamos a ver nuestro mercado en ese momento, ¿verdad? Y en educación es la oportunidad para que nosotros vengamos y digamos, pues ahí es donde vamos a explotar las destrezas, habilidades del estudiante a beneficio de ellos, de mi familia y de mi sociedad. Definitivamente, el impacto va a ser en todas las vías y el crecimiento también. Y entonces el individuo se va a ver potencializado en todas sus aristas de funcionamiento. Y recapitulando con los pilares de la UNESCO son aprender o conocer, aprender a hacer de soy, aprender a convivir y aprender a emprender. Pero si usted tiene niños pequeños, ¿por qué no le pregunta? Empiece a indagar, empiece a ver, empiece a formar usted desde pequeñitos esa capacidad de entenderse y de saber qué quieren y para dónde van. A lo mejor muy pequeñitos le responden a uno, es que yo quiero ser bombero, tienen la filosofía de vida de salvar al mundo, ¿verdad? Pero la verdad es que si no nos ocupamos cada uno de nosotros de salvar nuestro entorno, nuestro medio, inclusive nuestra biodiversidad y nuestro ambiente, ¿cómo vamos a hacer para que los más jóvenes lo entiendan, lo comprendan y se sientan empoderados en esto? Pues ayudándolos a educarse, protegiéndolos, encaminándolos. No podemos hacer las cosas por ellos. Definitivamente eso es dañino, ¿verdad? Y les estamos robando la posibilidad de ser los actores de su propia existencia. Y tenemos que ayudarlos a que ellos se sientan felices, contentos de existir, pero también de tomar sus decisiones, de entender que cada acción va a tener una reacción, pero que sobre todo se sientan contentos porque este es su momento, esta es la vida y no van a tener más que eso. Y si no se ocupan, pues entonces van a perder el tiempo, ¿verdad? Durmiéndose en sus laureles.
Claro, de hecho este último pilar, que es aprender a emprender, debe de desarrollar como punto principal una educación financiera, como parte fundamental, porque los estudiantes, muchos estudiantes, inclusive en la universidad, aún no conocen el valor del trabajo y el valor del dinero. Entonces, este pilar busca eso, una educación financiera, habla sobre mercado, sobre demanda, sobre oferta, sobre diferentes profesiones que el estudiante pueda optar, ¿verdad?, al momento de salir de un ciclo básico y pasar a un ciclo diversificado. También establece procesos contables, la aplicación de la matemática a procesos contables, porque está bien que el estudiante pues esté formado íntegramente, pero si no conoce sobre mercado, sobre finanzas, definitivamente tampoco va a poder integrarse a la sociedad, ¿verdad? Porque la sociedad también requiere de nosotros esa capacidad financiera para poder establecer monedas, intercambio, procesos, y es lo que buscamos nosotros desarrollar también en los estudiantes, ¿verdad? Porque las escuelas no abordan ese tema de educación financiera. Entonces los niños no saben cómo administrar su dinero, no saben el valor del ahorro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces lo que les da papá hoy se lo gastan y para mañana ya no tienen, ¿verdad? Entonces están al día, y es lo que nos pasa ya de adultos, seguimos igual. Se acostumbraron a vivir al día. Sí, no estamos viviendo al día y eso repercute enormemente en nuestra vida familiar. Cambiemos entonces ese paradigma. Por supuesto. Para que puedan crecer de manera más integral. Yo quisiera seguir aquí con ustedes, pero el tiempo se nos acabó, así que con todo el dolor de nuestro corazón vamos a dejarlos y a despedirnos para poder vernos la próxima semana. Recuerde, por favor, empodere a sus hijos. Dele las herramientas para hacer de su vida la acción. No lo haga usted por ellos, porque entonces le roba ese pedazo de derecho que tienen de poder desarrollarse. Muy bien, muchas gracias por el espacio. Estamos aquí en la Universidad de Occidente, plan fin de semana, están todavía ahí sí que las inscripciones, ¿verdad, Lic? Y muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí un momentito, ¿verdad? Compartiendo conocimientos, experiencias en lo que es educación, que es una oportunidad que tenemos nosotros, ¿verdad? Y es de aprovechar esa oportunidad de descubrir talentos. Y un mundo maravilloso. Muchas gracias a Universidad de Occidente por darnos este espacio de compartir con ustedes allá en casa. Y hablar de educación es un tema fundamental, ya que es un pilar sumamente importante para el desarrollo de las diferentes generaciones. Hacemos una cordial invitación para los jóvenes y señoritas que están en un proceso de inscripción a nivel universitario y creen y consideran que su vocación es enseñar, su vocación es convertir y transformar vidas. Creo que los profesorados serían una buena opción para que puedan formarse y ser los formadores de las nuevas generaciones y seguir luchando para que Guatemala busque y alcance ese desarrollo. Definitivamente, muchas gracias por acompañarme y muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Ya saben que nos vemos la próxima semana, que estén bien y que tengan muchas bendiciones. Buenas noches. Universidad de Occidente San Pedro Zacatepeques. Para este 2023 te ofrecemos más de 20 carreras a tu elección. Contáctanos, teléfono 7760-5609, WhatsApp 4768-6396, página web www.udosp.info. Inscripciones abiertas.